Buenos días, Miss. Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, la maestra del área de Ciencia y Tecnología del Colegio Andino. En esta oportunidad vamos a desarrollar las sesiones de biología para estudiantes de quinto grado. Agradeciendo a Diosito, a nuestro Padre Celestial, el permitirnos estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma virtual, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, dando a conocer primeramente nuestros sílabus. El sílabus de quinto grado de primaria para el cuarto bimestre. Este sílabus, los temas que vamos a desarrollar ya abarcan del 12 de octubre al 18 de diciembre. ¿Correcto? Los valores que estamos trabajando es empatía, solidaridad y justicia. Los temas que vamos a trabajar es el tema 20, 21, 22, 23 y viene una evaluación mensual. Luego continuamos el tema 24, 25, 26 y 27 y va a venir la evaluación bimestral. Acá también hablamos de las evaluaciones, ¿correcto? Cómo van a ser la evaluación que estamos aplicando a ustedes a través de estas clases remotas. También la participación que deben tener a las clases. Todo ello se está indicando en la parte final del sílabus. Es por ello que estamos pidiendo que ustedes tienen que descargar este sílabus que ya está en el aula virtual o pueden copiarlo, pero tiene que estar en el cuaderno, ¿correcto? Para poder tener bien claro cuáles son los temas y los criterios que estamos teniendo para ser evaluados. Muy bien, continuamos. También tenemos que tener presente que para este bimestre vamos a tener nuestras normas de convivencia, tenemos que recordar nuestras normas de convivencia. ¿Cuáles son? Deberás tener tu cámara encendida al momento de empezar el Zoom. ¿Por qué? Porque vamos a llamar asistencia. Y al momento de llamar asistencia, a partir de la siguiente sesión, todos debemos estar con nuestra cámara encendida, ¿correcto? Deberás tener tu libro de actividades, o sea, el libro que estamos trabajando. El espacio donde vas a trabajar deberá estar limpio y con todos tus útiles escolares. Como vas a encender tu cámara, vamos nosotros a verificar cómo está el espacio donde vas a trabajar. El chat que vamos a trabajar, estudiantes, va a ser el privado, ¿correcto? Todas las preguntas, todas las respuestas que ustedes me van a dar, vamos a trabajar con el chat privado. Durante la explicación, durante la sesión, los micrófonos deben estar apagados o cerrados, ¿correcto? Y si deseamos hacer alguna pregunta o alguna intervención, vamos a pedir la palabra y para ello vas a levantar la mano. No debemos utilizar un fondo virtual al momento que encendemos las cámaras, se debe ver tal como está el ambiente donde vamos a trabajar. Muy bien, queridos estudiantes, dejando claro nuestras normas de convivencia, vamos ahora a continuar. Y como siempre, toda sesión tiene un propósito. ¿Y cuál va a ser el propósito de nuestra sesión? Al término de la sesión, queridos estudiantes, ustedes van a estar en la capacidad de poder comprender, de poder conocer el reino de los animales y las características que presentan estos seres vivos para poder diferenciarlos de los otros seres vivos, ¿correcto? Entonces, para poder lograr nuestro propósito, tenemos que estar atentos a nuestra sesión. Vamos entonces a iniciar este hermoso reino, tema 20, el reino animal. Nosotros estamos rodeados por ciertos seres vivos que van a tener ciertas características y muchos de ellos los tenemos en nuestras casitas. Por ejemplo, tenemos a nuestro perrito, al gato, podemos tener de repente algunos pollitos, algunos otros seres vivos, un conejo, un cuy, una vaquita, etc.
Todos estos seres pertenecen al reino animal. Y para que estén encerrados dentro de este reino animal, pregunto, ¿cuáles serán las características que van a tener ellos? ¿Por qué no están considerados dentro del grupo de las plantas? ¿Por qué han tenido que estar dentro de otro reino, que es el reino animal? Entonces vamos a desarrollar nuestra sesión y comprender por qué ellos están dentro de este grupo. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar entonces de las características de los animales. Los animales se desplazan andando, volando, nadando, reptando, etc. Una característica de los animales es que se van a desplazar, van a ir de un lugar a otro, lo cual no puede hacer la planta. La planta está estática o está en un solo lugar. En cambio, los animales sí se desplazan. Pueden andar, pueden volar, pueden nadar, pueden reptar en el caso de los reptiles, etc. ¿Correcto? Primera característica de estos animales. Segundo, se alimentan de plantas o de otros animales. Los animales tienen que consumir sus alimentos. Por ello decimos que son los animales que no pueden producir alimentos, no son autótrofos como las plantas, son heterótrofos. Y los heterótrofos son los que consumen alimento de fuera, porque no lo pueden producir. Entonces los animales son heterótrofos, porque ellos van a alimentarse de plantas o de otros animales. Y de acuerdo a la alimentación que van a tener, los animales pueden ser herbívoros, se alimentan de las plantas, del pasto, de la hierba. Por ejemplo, la jirafa, la vaca, el caballo, son animales que se alimentan de hierbas, por lo tanto son herbívoros. Carnívoros, se alimentan de la carne de otros animales. Por ejemplo, tenemos el león, el tigre, la hiena. Son los que se alimentan de carne. Los insectívoros comen insectos, como la golondrina y el ruiseñor, son aves, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a la alimentación, estamos viendo los nombres o la clasificación de estos animales. Los omnívoros. ¿Y quiénes son los omnívoros? Dice, son aquellos que se van a alimentar tanto de animales como de plantas, como por ejemplo el cerdo, el chimpancé y el erizo. Omnívoros que comen plantas y animales. Los animales son seres heterótrofos, justamente lo que decíamos, ¿sí? Se alimentan de otros seres vivos, ya que no son capaces de fabricar sus propios alimentos. Se adaptan fácil y rápido a los cambios que se producen en su ambiente. Se adaptan rápido. Si tenemos, por ejemplo, un perrito que está viviendo con nosotros acá en Lima y lo llevamos, por ejemplo, a la puna, donde hace mucho frío, el perrito se va a adaptar y también su cuerpito se va a adaptar. Ustedes van a ver que le va a empezar a nacer más pelos para abrigarse, al igual que todos los demás animales. Se adaptan fácil a los cambios que pueda producirse en el ambiente. Los animales son seres pluricelulares, ya que están constituidos por muchas células. Estas son entonces las características de estos seres vivos. ¿Por qué los animales están dentro de este grupo? Estábamos diciendo, primeramente, ¿por qué se desplazan, se mueven de un lugar a otro? Para eso van a andar, para eso van a volar, para eso van a nadar o para eso pueden reptar, como el caso de los reptiles. ¿Qué más? Estos animalitos van a ser heterótrofos, que quiere decir que van a tener que buscar alimentos de fuera. Ellos no pueden producir sus propios alimentos como las plantas. Tenemos dentro de ellos los herbívoros, son los que comen plantas. Por ejemplo, tenemos en el caso de la vaca. La vaca es un herbívoro porque solamente come hierbas. Tenemos a los carnívoros, por ejemplo, el tigre, ¿no? Come carne. Tenemos, por ejemplo, a los omnívoros. En eso podemos decirle al cerdito. El cerdito, si le das la carne, si le das la verdura, si le come carne o come plantas.
¿no? Podemos encontrar los insectívoros que se alimentan solamente de insectos. Entonces, de acuerdo a su alimentación. ¿Qué más? Son pluricelulares. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo está formado por muchísimas células pluricelulares. Entonces, esas son las características que tienen estos animales. Por eso están dentro de este reino. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar la clasificación de los seres vivos. Se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos que no tienen un esqueleto interno que lo sostiene y aquellos que tienen un sistema esquelético interno. Los que no tienen y los que sí tienen. ¿Correcto? Entonces, los animales, de acuerdo al esqueleto que tienen, o que van a tener o no van a tener, se van a clasificar en dos grupos. Los animales invertebrados y los animales vertebrados. Los invertebrados van a ser aquellos que no tienen el esqueleto interno. Ellos van a tener un caparazón o un exoesqueleto en algunos casos que puede protegerlos, pero no tienen un esqueleto interno. En cambio, los animales vertebrados sí. Ellos sí van a tener internamente un esqueleto. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los seres vivos, de acuerdo al esqueleto que tengan, van a ser dos. Los invertebrados y los vertebrados. Ahora vamos a conocer a aquellos animalitos que no tienen esqueleto interno. Nos estamos refiriendo a los animales invertebrados. No presentan esqueleto interno, pero sí un exoesqueleto que protege sus órganos internos. ¿Correcto? Y estos se van a clasificar en poríferos, nidarios, gusanos, artrópodos, moluscos y equinodermos. ¿Correcto? Vamos a decir, los poríferos van a ser los animales más simples. Van a ser animales que van a estar fijos, están pegados en una roca. Ahí encontramos, por ejemplo, a las esponjas. Las esponjas son poríferos que van a absorber sus alimentos del agua y van a eliminar también sus desechos al agua. Son animales que no tienen aparato digestivo, solamente van a absorber sus alimentos por absorción. Los nidarios también son animales no muy desarrollados, entre ellos tenemos a las medusas. No tienen esqueleto. No tienen esqueleto. Las medusas son como una especie de gelatina, son gelatinosos. ¿Correcto? Los gusanos, dentro de los gusanos se están considerando pues a las lombrices de tierra, ¿no? La tenia, por ejemplo, a la lombriz intestinal, ¿no? Los están considerando dentro del grupo de los gusanos. Los artrópodos, dentro de los artrópodos vamos a encontrar pues a muchos insectos. Por ejemplo, la mariquita, ¿no? Las avispas, las abejas, la libélula, las arañas también están dentro de los artrópodos. Los moluscos, ahí tenemos al pulpo, también podemos encontrar al caracol. Dentro de los equinodermos vamos a encontrar a la estrella de mar, que tiene sus cinco dedos o brazos. También dentro de los equinodermos encontramos a los erizos de mar, ¿no? Dentro de los moluscos encontramos pues al pulpo, al calamar, ¿ya? Al caracol. Mire, el caracol no tiene esqueleto, pero tiene un caparazón que lo va a proteger. Esta arañita, la mariquita, no tiene esqueleto, pero tiene un caparazón que los protege. El erizo no tiene esqueleto interno, pero tiene un caparazón que lo protege. Por eso son invertebrados, porque ellos no tienen un esqueleto interno, no tienen huesos, pero sí pueden tener un exoesqueleto que los va a proteger. No todos, pero presentan.
¿correcto? Por ejemplo, la estrella de mar va a tener una estructura un poco áspera, ¿no? Que va a proteger al cuerpo. Entonces, cuando no tienen esqueleto interno, pero pueden tener un exoesqueleto, forman el grupo de los animales invertebrados. ¿Cuáles son los grupos? Los poríferos, los nidarios, los gusanos, los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. ¿Correcto? Ya esto lo estudiaremos más adelante por separado cada uno de ellos. Pero ahora a grandes rasgos ya estamos más o menos identificándolos. Luego tenemos al otro grupo de los animales vertebrados. Como su mismo nombre lo dice, van a ser aquellos que van a presentar un esqueleto interno formado por huesos, por una columna vertebral. Ahí viene vertebrados porque tienen la columna vertebral. Importante para sostener el cuerpo y el cráneo que contiene y protege el cerebro. Todos presentan extremidades para desplazarse, para nadar las patas, para andar las patas, para volar las alas, para nadar las aletas. Los reptiles sí son los que van a reptar. Ellos sí no tienen extremidades. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos a estos animales vertebrados? En 5 grupos. Los reptiles, donde están las serpientes, los anfibios, un ejemplo, el sapo, los peces, las aves, los mamíferos. 5 grupos. No se olviden, reptiles, anfibios, peces, aves, mamíferos. Pertenecen al grupo de los vertebrados. ¿Y por qué se caracterizan? Porque tienen la columna vertebral y tienen un esqueleto interno que protege sus cuerpos, sus órganos internos. Muy bien. Continuando entonces, ahora vamos a hablar de este grupo. En los peces es el grupo de los vertebrados. Los peces, dice, es el grupo más primitivo de los vertebrados, es el más primitivo. Presentan cuerpo cubierto de escamas, respiran por branquias, están adaptados a la vida acuática, se reproducen por medio de huevos, son ovíparos y son de sangre fría. Dentro de estos peces encontramos, por ejemplo, la raya, el bonito, el pejerrey, la lisa. ¿Ustedes conocen este pez? Que la mamá muchas veces lo lleva a casa para poder preparar los platillos riquísimos que hacen con los peces. La lisa, ¿no? El furel. Pertenecen al grupo de los peces. Y estos peces son considerados como la especie más primitiva. ¿Ya? Respiran por branquias. Ustedes habrán visto que si se levanta este huesito que se llama opérculo, levantamos, debajo encontramos como unas laminillas de color rojizo. Esas son las branquias. Por ahí respiran los peces. Es por eso que los pececitos, cuando están en el agua, siempre abren y cierran la boquita. ¿Han visto? Porque están absorbiendo el agua. Y el agua tiene que entrar por la boca, llega a las branquias y sale también por las branquias. Entonces, al momento que ingrese el agua, las branquias van a obtener el oxígeno del agua para que puedan vivir estos animales. Muy bien, entonces este es el gran grupo de los peces, que son los animales, como dice, más primitivos, tienen el cuerpo cubierto de escamas, respiran por branquias, ¿correcto? Se reproducen por huevos, por eso a veces los peces, ¿no? Se le encuentra ahí la huevera, se reproducen por huevos, son de sangre fría, ¿ya? Entonces ese es el grupo de los peces. Ahora vamos a conocer al otro grupo, al grupo de los anfibios, ¿ya? Los anfibios pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra firme. Respiran por branquias, por ejemplo, en el caso de que son renacuajos, y por pulmones y por la piel cuando son adultos.
¿no? Se reproducen también por huevos, se alimentan de insectos, entonces son insectívoros, son de sangre fría. Dentro de este grupo podemos encontrar a la rana, al sapo, al tritón y a la salamandra. ¿Correcto? Entonces, miren, los peces viven en el agua. En cambio, los anfibios ya van desarrollándose un poco más porque se desarrollan, revientan de los huevitos y se quedan en el agua, pero luego salen y viven ya en la tierra firme. Se respiran, cuando eran renacuajos, respiran por branquias, pero ya cuando son adultos van a respirar tanto por pulmones y por la piel. Los pulmones no son muy desarrollados. Es por eso que también tienen que utilizar la respiración cutánea. ¿Qué quiere decir? La respiración de la piel. Es por eso que los sapos, las ranas, siempre están en lugares húmedos, a los bordes de los ríos, ¿no? De las lagunas. ¿Por qué? Porque tienen que tener el cuerpo húmedo para poder absorber el oxígeno del agua, ya a través de la piel. Se reproducen también por huevos, ellos cumplen todo un proceso de metamorfosis, ¿sí? Y se alimentan de insectos. Entonces, este es el grupo de los anfibios, no se olviden, el sapo, la rana, la salamandra pertenecen al grupo de los anfibios. Muy bien. Continuamos entonces, pero este es el grupo de los anfibios que pertenece a los vertebrados porque tienen columna vertebral, porque tienen huesos. A los reptiles. Los reptiles tienen la piel cubierta de escamas soldadas, son escamas duras. Por ejemplo, cojan el caparazón de una tortuga. Se ven las escamas, pero están solidificadas, ¿ves? Están unidas unas con otras, pero son escamas. ¿Cómo es la piel del cocodrilo? También es una piel que está formada por escamas, pero escamas soldadas. ¿Correcto? Arrastran su cuerpo para desplazarse en el caso de reptar, en el caso de la serpiente. Generalmente todos estos animales se van a reptar, se van a arrastrar. Es por eso se llama reptiles. Respiran por pulmones, son de sangre fría. Existen reptiles con patas, por ejemplo, los cocodrilos, la tortuga, el lagarto, y sin patas encontramos a las serpientes. ¿Ya? Entonces, los reptiles son también grupos que tienen patas y los que no tienen patas. Los que no tienen patas son las serpientes, ¿no? Y los que tienen patas, cocodrilos, tortugas, lagartos. Ellos pertenecen al grupo de los reptiles. Estamos conociendo entonces a los animales vertebrados que tienen columna vertebral. Continuamos, queridos niños, estudiantes. Vamos a este grupo, que es muy grande también este grupo, el grupo de las aves. Estas aves se van a caracterizar porque van a tener el cuerpo cubierto de plumas, que le permite volar. Tienen pico en lugar de dientes, se reproducen por huevos, tienen temperatura constante, o sea, tienen sangre caliente. Mira, hasta este caso hemos hablado de los anfibios, los reptiles que tienen sangre fría. Los reptiles tienen sangre fría, los anfibios tienen sangre fría, los peces tienen sangre fría, ¿correcto? Pero ya las aves van a tener sangre caliente. Su cuerpo va a estar cubierto de plumas, van a tener unos picos para poder alimentarse, no presentan dientes y mayormente están adaptados para el vuelo. Tenemos una gran variedad de aves. Muy bien. Vamos a conocer al otro grupo también de los vertebrados. Nos estamos refiriendo a los mamíferos. Los mamíferos, cuerpo cubierto de pelos, pero en este caso tenemos al delfín, que es un mamífero, pero no tiene el cuerpo cubierto de pelos, entonces no siempre están cubiertos de pelos. Tienen temperatura constante, o sea, tienen sangre caliente.
Presentan glándulas mamarias que producen leche para las crías, respiran por pulmones y son vivíparos. ¿Vivíparos qué quiere decir? Que van a nacer vivos. La mamá desarrolla al bebé dentro de su vientre y luego el bebé nace vivo. No es como en el caso de los anteriores, que se reproducen a través de huevos. No, en este caso los mamíferos son vivíparos. Las crías nacen vivas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta acá estamos conociendo a este gran grupo de animales. Estamos diciendo que los animales son un reino que abarca a una gran cantidad de especies o seres vivos que presentan características principales, entre ellas que se pueden desplazar, pueden moverse de un lugar para otro, y eso lo pueden hacer volando, lo pueden hacer andando, lo pueden hacer reptando, lo pueden hacer nadando. ¿Correcto? Hemos dicho también que son heterótrofos porque van a buscar alimentos. Ellos no van a producir sus alimentos como las plantas. Ellos van a tener que buscar sus alimentos. Luego también estábamos diciendo de que son pluricelulares porque están formados por muchísimas células. ¿Cuántos grupos de animales vertebrados hemos visto? Hemos visto 5 grupos, ¿no es cierto? A ver, vamos a recordar cuáles son los grupos de los animales vertebrados. Los peces, 1, anfibios, 2, reptiles, 3, aves, 4 y mamíferos, 5. Son los 5 grupos de animales vertebrados. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra retroalimentación. A ver, ahora sí, por favor, activamos nuestros micrófonos para poder trabajar. Los invertebrados presentan un exoesqueleto. Correcto, un exoesqueleto. Un exoesqueleto que va a proteger sus órganos. Los animales tienen nutrición. ¿Qué tipo de nutrición tienen? ¿Autótrofas o heterótrofas? Autótrofas. ¿Producen sus propios alimentos los animales? Heterótrofas. Cuando producen sus propios alimentos se llama autótrofos, en el caso de la planta. Los animales Son heterótrofos. Son heterótrofos. Eso, correcto. Van a ser entonces de nutrición heterótrofa. Y los animales se dividen de acuerdo a su alimentación, de acuerdo a su esqueleto. Vertebrados, invertebrados. Correcto. Los invertebrados y los vertebrados. 3. La clasificación de los invertebrados es la siguiente. A ver, ¿en cuántos tipos de animales se clasifican los invertebrados? Poríferos. Poríferos, muy bien. ¿Quién más? Gusanos. Los nidarios, muy bien. Los gusanos, los artrópodos. ¿Quién más? Los moluscos. Los equinodermos, ¿no? Y los equinodermos. Muy bien. Entonces, si hablamos acá de los invertebrados, ahora iremos acá entonces los animales vertebrados. ¿Los vertebrados se clasifican en qué grupo? A ver, dígame. ¿En qué grupo se clasifican los vertebrados? 5 grupos eran, ¿no es cierto? El primero eran los peces, anfibios, reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Ya? Son los 5 grupos que clasifican a los seres vertebrados, a los animales vertebrados. Muy bien. Continuamos. Trabajando en clase. Reconoce en el siguiente esquema las características de los seres vivos. Hemos dicho que hay 5 reinos: reino Plantae, Monera, Protista, Fungi, pero en esta vez estamos hablando del reino animal. ¿Cuáles son las características? Son
únicamente heterótrofos, hemos dicho. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar comida, no pueden producirlo. Para poder formar a su cría, llevan un desarrollo embrionario, se reproducen sexualmente y tienen ADN mitocondrial. Dentro de los reino animal se clasifican en dos grupos, los invertebrados y los vertebrados. Dentro del grupo de los invertebrados encontramos a los gusanos, a los equinodermos, a los moluscos, a los artrópodos. Dentro del grupo de los vertebrados encontramos a las aves, a los peces, los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Esto me están haciendo como un resumen del tema trabajado. Muy bien, ahora sí, consigna. Une con una línea el cartel con la parte del cuerpo y pinta los cuadrados, o sea, en esta parte, de acuerdo con su clasificación, o sea, las características de este animalito. ¿Qué animal es? A ver, díganme ustedes, ¿qué animal es? La vaca. Vaca. ¿Conocen ustedes la vaca o no conocen? Sí. Ya, muy bien. Entonces dígame, ¿dónde está su cuerno? En la parte de arriba de su cabeza. Por la cabeza, ¿no es cierto? Acá está el cuerno. ¿Dónde está la cola? Ahí está la cola. ¿Cuál es el lomo? Ahí, esta parte acá es el lomo. La ubre, ¿tendrán todos? ¿Todas las reses tendrán ubre? ¿Quién tiene ubre? ¿El toro tendrá ubre? ¿Qué me dicen? Sí, es el ubre. Donde forma la leche. La ubre es donde forma la leche. ¿Y dónde está la ubre? Acá. Esta es la ubre. Donde está formando la leche. Sus patas, ¿no? Las patas. El cuerpo es todo esto, ¿no? El cuerpo. El cuello. Y las pezuñas. ¿Dónde estarán las pezuñas? En las patas, ¿no? A la parte, el casquete que tiene en cada una de las patas. Esos son las pezuñas. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿cuál es la ubre? Las vacas son las que tienen la ubre. El macho no tiene ubre. La ubre es ese abultamiento que está entre sus piernitas donde forma la leche. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver. Esta vaquita, ¿a qué grupo de vertebrado pertenece? ¿Es un mamífero? ¿Es un ave? ¿Es un reptil o es un pez? Vertebrado. ¿Es un Mamífero, mamífero. Correcto. Entonces vamos a pintar, me dice este cuadrado. Es un mamífero. A ver, este animalito, ¿su cuerpo está cubierto de pelos, escamas, plumas o tiene un caparazón? ¿Cómo está cubierto Pelos, su cuerpo? pelos. Por pelos. pelos. Vamos a pintar este cuadradito entonces. A ver, este animalito se alimenta ¿de qué? ¿De hierbas, de granos, de carne o de gusanos? Hierbas. De Hierbas. Entonces vamos a pintar este cuadradito. ¿Ya? Ustedes van a completar también en su librito, pero ustedes ya lo van a pintar, porque acá me pide pinta los cuadrados. Y eso ustedes lo van a hacer. Lo van a pintar. ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Verificando el aprendizaje. Los animales poseen nutrición. ¿Qué tipo de nutrición? Heterótrofa. Heterótrofa. ¿Por qué? Porque ellos buscan alimento de fuera. 2. Según su organización celular, los animales son algas, procariotas, eucariotas, bacterias y cianobacterias. ¿Cómo es su célula? Procariotas. Eucariota, porque tiene núcleo. Eucariota. ¿Ya? Se le llama animales con poros. ¿Quiénes son los animales que van a tener poros? Son animales invertebrados. Son animales que están fijos a las rocas en las profundidades del mar. Las hidras
Antozoos, Los los cangrejos, cangrejos. las esponjas, las Los pulgas. cangrejos. Los cangrejos. Los Esponjas. cangrejos. Las esponjas. Son animales que tienen poros. Está preguntando que tienen poros. ¿Ya? 4. En la siguiente lista, ¿cuál de ellos es un invertebrado más primitivo? Esponja de mar. Más primitivo. La lombriz. Esponja de mar. Está formado por una sola bacteria, perdón, por una sola célula y no tiene núcleo. Me estoy refiriendo a la bacteria, porque no tiene núcleo, es una célula procariota. En cambio, la esponja está formada por células eucariotas. ¿Ya? Entonces, en este caso es la bacteria. 5. No es una característica de los animales vertebrados. Presentan columna, tienen cerebro bien desarrollado, Tienen simetría poseen radial. Tienen simetría pentarradial. pentarradial. Pentarradial, correcto. Porque sí tenemos simetría bilateral, porque nuestro cuerpo está separado por la columna en 2 partes, lado derecho, lado izquierdo. En cambio, no estamos divididos por 5 partes, no. Nosotros somos bilateral, no pentarradial. ¿Quién es pentarradial? La estrella de mar, que tiene 5 dedos, 5 brazos. 6. Presenta en su cuerpo poros u orificios. El grupo de los Poríferos. poríferos. Su mismo nombre lo dice, poros, poríferos. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿A qué grupo pertenecen los animales con exoesqueleto quitinoso y del grupo más numeroso de los invertebrados? Los que tienen esqueleto quitinoso, va a ser por ejemplo, la cucaracha, tiene, por ejemplo, ahí el grillo, tenemos a la mariquita. ¿A qué grupo pertenecen ellos? Van a pertenecer al grupo de los artrópodos. ¿Ya? Ejemplo de porífero. La esponja, la medusa, la anémoda, la hidra, la estrella de mar. De porífero. Tiene poros. Entonces estamos hablando de la esponja de mar. La lombriz de tierra y la tenia son considerados anélidos, gusanos, nemátodos, equinodermos, cordados. ¿Cómo lo estamos agrupando ahora? En el grupo de los gusanos. ¿Ya? 10. El ser humano pertenece al grupo, a ver, ¿qué tipo de animales somos nosotros? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Poríferos, nidarios, artrópodos, anélidos o mamíferos? Mamíferos. Mamíferos, nosotros somos mamíferos. 11. Es un mamífero. La planaria, la ballena, la esponja, el colibrí. La ballena. La ballena. La ballena. Muy bien. 12. ¿Cuál de los siguientes grupos presenta un esqueleto óseo? Poríferos, artrópodos, reptiles, gusanos, equinodermos. ¿Quién tiene un esqueleto? ¿Quién tiene huesos? Los reptiles. Los reptiles, correcto. La tareita, por favor. Me van a hablar cuáles son las características de los animales. Características de los animales vertebrados. La clasificación de animales vertebrados